Hola chicos, soy Fer, vuestro profe de técnicas instrumentales y análisis químico de FIRCOF. Y bueno, vengo a presentaros una pequeña masterclass de unos 15-20 minutos para que veáis cómo damos las clases en FIRCOF y con esto os animéis a apuntaros a la academia. Os voy a hablar de la interpretación clínica del análisis de orina, que es un tema que tiene una vertiente clínica, aunque tiene una vertiente instrumental porque vemos un poco cómo funcionan todos estos instrumentos de análisis instrumental enfocados al análisis de sedimento urinario. Entonces voy a empezar un poco contándoos qué es el urianálisis. El urianálisis son una serie de exámenes que se realizan en una muestra de orina que nos va a permitir evaluar una variedad de patologías médicas en los pacientes, de todo tipo, normalmente patología renal como una insuficiencia renal o una afección del tracto urinario. También nos puede ayudar a detectar cálculos a nivel renal, a nivel uretral, y también otros trastornos que son más sistémicos, pero pueden expresarse a nivel de la orina, como pueden ser trastornos ácido-base o una rhabdomiólisis. Entonces, en este urianálisis tenemos tres, etapas, tres cosas que vamos a valorar. La primera de ellas es el análisis macroscópico, que no voy a incidir mucho más porque solamente es valorar el color, la turbidez y el olor de la orina. Esto nos puede orientar un poco a qué patologías puede tener ese paciente. Después vamos a valorar lo que es el análisis químico, lo que se conoce como la tira reactiva de orina, que es lo que muchas veces habéis visto en un centro de salud o en un servicio de urgencias, que os pueden hacer. Ahí podemos evaluar el pH, las proteínas, la glucosa y una serie de parámetros químicos, digamos, que nos puede ayudar mucho a comprender la fisiopatología del proceso que tiene el paciente. Y por último, veremos el análisis microscópico, en el que vamos a valorar los elementos formes que componen la orina de nuestro paciente y que pueden ayudarnos a orientar perfectamente qué patología concreta es la que tiene. Lo más habitual y que más conocéis son los leucocitos y los hematíes. Entonces, vamos a empezar un poco por cómo se prepara la muestra del paciente. Hay diferentes métodos de recolección. Lo más habitual es que se utilice la orina espontánea, es decir, un paciente llega, tiene una patología, llega a un servicio de urgencias y orina en un bote estéril y nos lo manda al laboratorio para analizar. Aquí lo habitual es coger la porción media de la orina porque tienes que desechar la parte primera, digamos que para que se limpie un poco lo que es el aparato geniturinario, y cojamos únicamente lo que viene de la vejiga. Pero también en algunos casos se pueden utilizar orinas recogidas por sonda en pacientes que tienen dificultades para orinar, o también en bebés o neonatos pues utilizamos otros procedimientos como bolsas especiales de recogida, como tenéis ahí en la pantalla, o punción suprapúbica, que es una punción a nivel del abdomen para recoger directamente la orina de la vejiga. De esta manera lo que conseguimos es que esa muestra no se contamine y de esa manera podamos asegurar que ese paciente, por ejemplo, tiene una infección urinaria en el caso en que encontremos algunos elementos formes en la orina. También es importante el momento de extracción. Lo más habitual y lo que preferimos es la primera orina de la mañana. Y esto es debido a que es cuando se acumulan todos los elementos formes de la orina y podemos analizarlos con mayor precisión. Pero cuando no tenemos esto, pues utilizamos una muestra ocasional del paciente, que es cuando llega a la urgencia, al consultorio, etcétera, o a la farmacia, y podemos analizarlo en ese momento. También aquí destacar que no siempre podemos aceptar una muestra de orina. ¿De acuerdo? Hay algunas situaciones en las que tenemos que rechazar esa muestra. Por ejemplo, cuando hay más de 2 horas, o sea, cuando la orina ha pasado más de 2 horas a temperatura ambiente, debido a que pueden, digamos, proliferar las bacterias o generarse otros elementos que no nos ayudan a identificar la causa que tiene el paciente. O, por ejemplo, si tenemos en algunos casos pacientes que utilizan pañales o niños una contaminación fecal donde encontramos estructuras como esta de aquí, que son estructuras vegetales, estructuras procedentes de la alimentación y que nos pueden impedir ver bien lo que tiene ese paciente. Voy a empezar con la tira reactiva. Todos habéis visto alguna. Son las tiras, sticks, que tienen una especie de pocillos, unas almohadillas, que cada una de ellas está impregnada con sustancias químicas, que lo que conseguimos es que al echar orina encima de ellas se genere una reacción química cambiando de color, y esto indicándonos, mediante un sistema de mayor o menor intensidad o un color u otro, más o menos de forma semicuantitativa, que se dice, cuál es la concentración de esa sustancia. Esto se conoce como química seca, ¿de acuerdo? Y esto se utiliza, se puede ver a ojo, digamos. Tú coges, como está en la imagen, una tabla donde ves los resultados en función del color y lo comparas a ojo. Pero en los laboratorios, mediante métodos automatizados, utilizamos lo que se conoce como fotometría de reflectancia. De esa manera, en función de la intensidad que mandamos de luz,
intensidad que nos refleja, podemos dar un resultado cuantitativo o semicuantitativo de esa magnitud. Voy a empezar con un caso clínico que resolveremos al final, ¿de acuerdo? Imaginaros que estáis en un laboratorio, porque al final, después de hacer el FIR, cuando estéis trabajando en un hospital, pues vais a encontraros casos como estos. Llega una paciente de 17 años a urgencias con un dolor en la fosa ilíaca derecha. Se solicita un análisis de orina. La orina, además, veis que tiene un color rojizo. Le hacéis estas pruebas de orina y vemos que tiene proteinuria, es decir, las proteínas están elevadas en orina, y además tiene en la hemoglobina de la tira reactiva, digamos que tiene un resultado muy elevado. Pues bueno, esos son los parámetros que están alterados. Iremos viendo a lo largo del tema un poco qué puede significar esto. Además, como en estos casos procede a hacer un sedimento urinario, cogemos la orina, la centrifugamos, la vemos al microscopio, vemos esto, vemos estas estructuras que por aquí, de forma circular, con algunas, digamos, proyecciones, como esta de aquí. Y esta es la misma imagen vista en un microscopio de contraste de fases. Esto es en un microscopio óptico normal, y es un contraste de fases que nos permite evaluar mejor estas formas. Bueno, pues cuando vemos esto es cuando nos preguntamos, y es el trabajo que haréis cuando seáis residentes, qué elementos se ven en el sedimento urinario. Tenemos que identificar esto para saber qué puede ser e inferir qué patología tiene la paciente en función de los resultados obtenidos, integrados y revisando la historia clínica de esa paciente y el triaje de urgencias. Bueno, pues vamos a empezar repasando cada una de estas magnitudes. Vamos a empezar con el pH. El pH es una de las primeras características que se evalúa en una orina. El rango de referencia es de 5 a 8 más o menos, pero esto nos sirve mucho pues, para diferenciar, por ejemplo, una acidosis tubular renal en un paciente. Si el paciente tiene acidosis en la orina, seguramente pueda tener esta patología. Si no la tiene, es muy improbable que este paciente sufra de este diagnóstico. También nos sirve, por ejemplo, para diferenciar tipos de cálculos renales. Luego veremos más adelante los tipos que hay, los cristales, las características, y esto es una medida fundamental para poder diferenciar. Y luego también, esto también lo estudiaréis en el FIRE, en farmacología, en toxicología, esto nos sirve para monitorizar la eliminación de medicamentos y además monitorizar la terapia de alcalinización de orina que se utiliza para ayudar a la eliminación de algunos tóxicos. Después está la densidad. La densidad urinaria, digamos, se compara con la densidad del agua. Ese es el rango de referencia de 1,003 a 1,030, y si esto es alto o bajo, pues nos puede ayudar a saber si el paciente, por ejemplo, tiene una diabetes insípida en el caso de que la orina esté muy diluida, es decir, se parezca mucho más al agua, o que el paciente tenga una deshidratación o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que en ese caso la orina, digamos, que estaría más concentrada. También podemos evaluar, digamos, la glucosa en orina, aunque esto también se hace por métodos de espectrofotometría un poco más complejos y con los que podemos cuantificar mejor la glucosa en orina que tiene un paciente. La tira nos ayuda para ver si aparece glucosa o no. En general, la glucosa produce diuresis osmótica y produce una deshidratación en los pacientes. Lo habitual es que esto sea negativo, y en el caso de aparecer puede ser por diferentes causas. El paciente tenga hiperglucemia. Bueno, pues podemos de esta manera detectar un paciente que pueda ser diabético. Sabéis que tres de los síntomas fundamentales de la diabetes con los que suelen debutar es la polidipsia, la poliuria y la polifagia. Bueno, pues si un paciente orina en mucha cantidad y además encontramos glucosa en la orina, pues es posible que este paciente esté en un inicio de un debut diabético. También podemos encontrarlo en tubulopatías, como puede ser el síndrome de Fanconi, o podemos utilizarlo si tenéis pacientes en la farmacia donde trabajéis, familiares que estén utilizando fármacos como la dapagliflozina, pues es lo habitual, porque esto es un inhibidor de la SGLT2, que al final lo que consigue, por este mecanismo farmacológico, es eliminar glucosa de la sangre por la orina. Eso le viene bien para la diabetes, pero a nosotros nos aparece glucosa en la orina, con lo cual tenemos que descartar y entender como especialistas que esto es un resultado habitual y normal en este tipo de pacientes, por lo que no debemos asustarnos nosotros ni el médico que lo está evaluando. ¿Qué más? Hemoglobina. Hemoglobina en la tira, ¿de acuerdo? Esta prueba detecta tanto la hemoglobina como, ojo, y esto es muy preguntable en el FIT, también otras enzimas como la mioglobina. Esta prueba es muy útil pues, para ver, por ejemplo, si el paciente
tiene un cálculo renal. Al final el cálculo renal va por vías urinarias y digamos que va arañando las paredes produciendo sangrados que llegan a la orina. También esto puede ser por un síndrome nefrítico, en el que hay un daño glomerular, digamos que los capilares glomerulares se rompen, se fragmentan de alguna manera y pasa sangre a las vías urinarias apareciendo en la orina. Y esto también puede ser, por ejemplo, en un traumatismo, en una rhabdomiólisis. En este caso, lo que detectamos en este paciente no es hemoglobina, es mioglobina. Lo que se produce es una destrucción muscular, se libera la mioglobina del músculo y aparece en la orina confundiéndose en la tira con la hemoglobina. Con esta tira podemos identificar que este paciente tenga alguna de las dos sustancias. Proteínas, esto es fundamental. Las proteínas en orina es una prueba que nos ayuda mucho a ver el tipo de causa de fallo renal. ¿De acuerdo? Nos encontramos, bueno, esta prueba detecta principalmente albúmina, que sabéis que es la proteína mayoritaria en la sangre, y esto nos puede servir para identificar qué tipo de proteinuria tiene el paciente. Puede tener una proteinuria prerrenal, es decir, que el daño está antes del riñón. Esto puede ser causado pues, por una rhabdomiólisis, por una hemólisis intravascular, por un mieloma múltiple. Al final, estas tres patologías lo que hacen es que se libera al torrente sanguíneo y va al riñón una sustancia en grandes cantidades que no es capaz de pasar. Y lo que hace es colapsar la cápsula glomerular. En la rhabdomiólisis es la mioglobina, como todos sabéis. En el mieloma múltiple, al final pasan inmunoglobulinas o cadenas ligeras de inmunoglobulinas que pueden colapsar ese glomérulo y en la hemólisis intravascular es por causa de la hemoglobina. La proteinuria renal, pues por ejemplo, la nefropatía diabética es uno de los principales diagnósticos que producen proteinuria renal. Al final esto es una afectación del glomérulo y proteinuria renal pues pueden ser varias, una infección de vías urinarias, también estas que vemos por aquí de cálculos renales, en el que al final pues hay un daño a nivel de post-renal, después del riñón, y esto va a producir la aparición de proteínas por daños en esas estructuras anatómicas. Otra prueba son los cuerpos cetónicos. Estos también sabéis que son muy importantes. Los cuerpos cetónicos en orinas lo que detectan son acetona o acetoacetato. Esto es importante también porque no detectan hidroxibutirato, que sabéis que es otro de los cuerpos cetónicos principales. Esto lo estudiaréis en la asignatura de bioquímica. Lo que pasa es que el hidroxibutirato y el acetoacetato son interconvertibles por una deshidrogenasa, entonces al final, detectes uno, detectes otro, vais a encontrarlo positivo en la orina de un paciente. ¿Cuándo se encuentran los cuerpos cetónicos elevados? Pues en una situación de cetoacidosis, como puede ser un diabético mal controlado y que tiene una crisis hiperglucémica. Lo puedes encontrar en un paciente que tiene una ingesta alcohólica elevada. Pero también te lo puedes encontrar en pacientes que tienen un ayuno, normalmente un poco prolongado, empieza a aumentar más el número de cuerpos cetónicos, un paciente que utiliza una dieta cetogénica, que en estos casos es un hallazgo, digamos, incidental. Lo encuentras, pero no refleja una patología del paciente. Entonces, esto también es importante entenderlo para poder dar un informe al médico indicando la patología que puede tener. Bueno, otras dos pruebas que están muy relacionadas son la esterasa leucocitaria y los nitritos. La esterasa leucocitaria, de alguna manera, digamos que detecta leucocitos, ¿de acuerdo? Es una enzima que está presente en monocitos y granulocitos y al final lo que indica es que hay una infección urinaria o una inflamación en el tracto urinario. Y esto es complementario a la aparición de nitritos positivos. Los nitritos son positivos cuando te encuentras una bacteria reductora de nitrato, ¿vale? Que suelen ser estos géneros de aquí, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter y Proteus. Entonces, ambas pruebas, si son positivas, ayudan mucho a pensar que es una infección urinaria. Si una de ellas es positiva, pues ya hay que descartar otras cosas. Si los nitritos son positivos pero la esterasa leucocitaria no, pues puede que nos encontremos frente a una contaminación de la orina. Por ejemplo, porque ha tardado mucho tiempo en llegar al laboratorio, ha proliferado la microbiota habitual, y entonces te encuentras con mucha actividad bacteriana, pero no te encuentras leucocitos. También te puedes encontrar leucocitos elevados sin bacterias o sin nitritos, y esto ya puede ser por una causa inflamatoria que no tiene que ver con una infección. De acuerdo, otras dos sustancias son la bilirrubina y el urobilinógeno. Ambas también están relacionadas, van un poco de la mano y tienen que ver con el hígado. La bilirrubina se acumula cuando tienes una enfermedad hepática. Esto se acumula en sangre y se va eliminando por la orina. Por lo tanto, detectarlo en orina supone
un indicador precoz de una enfermedad hepática. El urobilinógeno, por su parte, es una sustancia que es habitual tenerla en orina en concentraciones bajas. Se forma a partir de la bilirrubina, se excreta en heces, pero se puede reabsorber a nivel intestinal y luego pasa al riñón y se elimina en orina. Esto es habitual que esté en bajas cantidades. Ahora, cuando está elevado, puede ser un indicador de enfermedad hepática o también un aumento de la destrucción de hemátides. Y os he puesto esta tablita abajo para que veáis claramente cuándo puede estar alterado. Es verdad que una enfermedad hepática es un poco variable, porque depende de la patología que sea, pueden estar aumentados una, las dos o las dos. Pero, por ejemplo, una obstrucción biliar, la bilirrubina va a ser positiva y, en cambio, en una hemólisis del paciente nos vamos a encontrar un urobilinógeno muy positivo, que es debido a esa eliminación de hemoglobina que al final se va a convertir en urobilinógeno. Pues bien, una vez vistos, digamos, los parámetros de la orina que se analiza mediante un método de química seca, es decir, un método químico, vamos a ver lo que se ve al microscopio. El análisis microscópico lo hacemos cuando alguno de los parámetros anteriores nos ha salido alterado, es decir, si la tira reactiva, digamos que es toda normal, normalmente ese paciente no va a tener nada posterior, sirve como método de cribado. Ahora, si por ejemplo tiene esterasa leucocitaria positiva, si tiene hemoglobina positiva, si tiene proteinuria, en ese caso debemos coger la orina, mirarla al microscopio y valorar qué elementos formes son los que tiene. Uno de ellos, que es de los más importantes, son los hematíes. Los hematíes todos sabéis qué células son y sí que tenéis que saber que la hematuria, es decir, hematíes en orina, se considera cuando hay más de 5 hematíes por campo de microscopio, por campo de 40x. La hematuria puede ser de dos tipos. Macrohematuria, en la que la orina directamente está roja, como veis en la imagen, y esto siempre es patológico, siempre es por alguna causa patológica. Y en cambio, la microhematuria es aquella que visualmente no la ves, pero al microscopio sí que detectas hematíes. Y en este caso es cuando tienes que valorar un poco ya qué patología puede tener el paciente. Además, hay dos tipos de hematíes, que son los hematíes isomórficos, iso, que es igual, mórficos, que es forma, que es que todos son iguales, como veis en la imagen de la derecha. Al final, estos hematíes son todos redonditos, con su disco bicóncavo. Veis la forma, el puntito aquí, aquí se ve, a ver, ahí. Aquí se ve uno dado la vuelta. Veis que tiene una forma de disco bicóncavo. Ahora, los hematíes dismórficos son aquellos que tienen formas alteradas y muy diferentes entre sí, que son los que veis abajo. Por ejemplo, este de aquí que tiene un círculo, luego por dentro hace así, y luego tiene aquí un divertículo. Estos hematíes, digamos que implican otra patología. Esto en general lo que indica es que ese paciente tiene una enfermedad glomerular, es decir, en la cápsula de Bowman, que está el glomérulo, haya habido algún problema que hace que los hematíes, al pasar por el glomérulo hacia la orina, se fragmenten, se rompan, se abran y de esa manera pasan alterados a la orina, con lo cual nos indica muy bien qué patología o qué grupo de patologías puede tener ese paciente. En el caso de tener hematíes isomórficos, pues es una enfermedad que no afecta al glomérulo, como puede ser una infección, cálculos, por ejemplo, que el paciente le haya sondado recientemente, un ejercicio vigoroso que a veces puede ocurrir, o a veces contaminación, por ejemplo, vía vaginal. Otra de las células estrella que vemos en el microscopio son los leucocitos. Los leucocitos también, si se detectan en nivel microscópico más de 5 leucocitos por campo, pues eso suele ser patológico. Y como os dije antes, va acompañado normalmente de bacterias, ya que la orina normal debe ser estéril, pero a veces puede haber bacterias por contaminación pues, de vías urinarias. Su presencia puede indicar infección, sobre todo si va acompañada de leucocitos, pero por sí solos no debe ser criterio directo de infección. Los leucocitos, como veis aquí, pues son células más grandes. Al microscopio se le intuye un núcleo, a veces se ven incluso que fagocitan bacterias y a veces incluso se pueden agrupar formando estos acúmulos que llamamos agregados leucocitarios, que esto indica una mayor cantidad de leucocitos de lo habitual, indica la presencia de adhesinas y esto indica que hay una infección importante. ¿Cuándo aparecen los leucocitos? Pues ya lo hemos hablado, en diferentes infecciones, a veces en casos de malignidad en los que hay una inflamación y a veces también pueden aparecer por contaminación vaginal, por ejemplo. Luego también podemos ver otro tipo de células, ¿de acuerdo? Células epiteliales y células de transición, estas de aquí y estas de aquí,
Estas no son patológicas, simplemente son células de descamación por parte de la uretra, por parte de la pelvis renal, de los uréteres, de la vejiga, y se encuentran en la orina y simplemente indican, bueno, pues que el cuerpo las está eliminando, a veces en grandes cantidades, pues por algún proceso invasivo, pero normalmente aparecen de forma habitual. Problemas son cuando te encuentras células tubulares, que también se conocen como células renales, y son esas de ahí, que tienen forma como de, digamos, como de dedo, tienen así un dedo y esta es la uña. De esa manera, estas son las células que aparecen en los diferentes túbulos, proximal, asa de Henle, distal, colector, y estas son patológicas. Indica que las nefronas de ese paciente han tenido algún proceso descamativo que suele ser patológico. Luego también nos podemos encontrar células atípicas, y estas son células, digamos, de morfología extraña, a veces te las encuentras binucleadas, son a veces gigantescas, a veces forman acúmulos entre ellas, y estas pueden ser o por una infección viral en la que hay mucha, digamos, diferenciación celular, o por un proceso neoplásico. Entonces, en ese caso sí que debemos informarlas para que a ese paciente le puedan hacer una biopsia renal y valorar si tiene algún tipo de patología tumoral a nivel de los órganos del sistema urinario. También nos podemos encontrar cristales, ¿de acuerdo? Al final, las diferentes sustancias químicas que se generan en la orina se acumulan y bajo ciertas condiciones de pH, de, digamos, cantidad, concentración de sustancia química, se pueden generar diferentes tipos de cristales. Los cristales de ácido úrico, bueno, como son un ácido, esto es fácil de preguntar, pues se producen en orina ácida. Y estos cristales tienen esta forma que parece como un limón, ¿vale? Es una forma como de trapecio, y además tienen un color amarillento, con lo cual parecen limones como si estuviéramos en Valencia, ¿no? A veces incluso crecen unos dentro de otros, lo que esto se conoce como maclación, y esto, si os hacéis una idea, tener estos cristales en la orina puede llegar a ser patológico, ¿no? Tener un cristal no afecta, pero si ese cristal aumenta de tamaño, creciendo unos encima de otros, al final eso va creciendo, ¿y qué es lo que se forma? Pues un cálculo urinario. Con lo cual, esto nos puede ayudar a detectar posibles cálculos futuros. En el caso de los cristales de ácido úrico, aparecen algunas patologías de forma directa, ¿no? En una gota, la que hay un acúmulo de ácido úrico en la sangre del paciente, y es normal que aparezcan cálculos o cristales de ácido úrico. También en una nefritis crónica y también en pacientes que tienen lo que se conoce como síndrome de lisis tumoral. Esto es un paciente que tiene una patología oncohematológica, tiene mayor crecimiento de células y les dan agentes quimioterápicos o agentes citorreductores que lo que ocasionan es que esas células se mueran, liberan su contenido a la sangre, pasa a la orina y se acumulan mayores cantidades de, digamos, productos de desecho, digamos, celulares, entre ellos el ácido úrico. También nos podemos encontrar cristales de fosfato de amonio y magnesio, cristales de fosfato triple, que tienen esta forma que se conoce como tapa de ataúd, ¿de acuerdo? Estos aparecen siempre en orina alcalina, de hecho aparecen en orina alcalina porque al final son de amonio, y estos son muy característicos de infecciones bacterianas por algunos organismos productores de ureasa. La presencia de estos cristales, junto con bacterias, y por supuesto si aparecen leucocitos mucho más, nos pueden indicar la presencia de una infección bacteriana en ese paciente. Además nos orienta un poco los géneros bacterianos que pueden estar implicados. También están los cristales de oxalato cálcico dihidratado, que tienen esta forma como de rombo, ¿de acuerdo? Así. Y estos pueden aparecer en diferentes tipos de orinas, tanto alcalina como ácida, con lo cual esto pues tampoco nos ayuda, pero estos no suelen ser patológicos, suelen ser debidos a dietas vegetarianas o a veces litiasis cálcica, cuando se acumula mucho calcio en la orina, pues pueden precipitar formando oxalato cálcico. Pero bueno, es más habitual que sea por dietas altas en vegetales. Otros cristales también muy interesantes y que aparecen de forma patológica en la orina son cristales de oxalato cálcico monohidratado. Los de antes eran dihidratado. Al final, el mono y di, esto puede cambiar un poco la forma del cristal y la patología en la que está implicada. Estos tienen formas variadas, ¿de acuerdo? Pero son formas como cilíndricas, como imitando un hematíe, pero que está alargado. Y estos son característicos, y esto es ciertamente preguntable en un examen FIR, por la ingestión de etilenglicol, que sabéis que es un tóxico bastante peligroso que puede causar ceguera por su transformación en ácido fórmico, con lo cual
la presencia de este tipo de cristales en altas concentraciones nos tiene que hacer sospechar de una ingesta de un tóxico, ¿de acuerdo? La cistina es un cristal que aparece, es más raro, pero tiene una forma muy característica que es en forma de hexágono. Y además a veces veis que crecen unos cristales encima de otros. Y esta cistina es muy característica de una patología que estudiaréis en bioquímica, que es la cistinuria, en la que hay, es una patología genética, en la que hay un defecto del transporte de aminoácidos dibásicos, como es la cistina, que es la unión de dos cisteínas. También os podéis encontrar cristales de sulfadiacina, que estos cristales tienen una forma así bastante peculiar, como de un abanico, y al final estos cristales son patológicos, son debido a la ingesta de medicamentos. A un paciente le das alguna sustancia como un sulfametoxazol en altas cantidades, o es un paciente pediátrico, por ejemplo, y esto puede hacer que se acumule y que se elimine mucho en orina, produciendo una insuficiencia renal aguda con obstrucción de las vías urinarias. Para que os hagáis una idea, lo que puede generar es esto. Al final, la presencia de este cristal se ve perfectamente en una sonda de un niño en la que se acumulan estos cristalitos que acabáis de ver. Claro, esto pensad que puede dañar fácilmente las vías urinarias del riñón, con lo cual hay que identificar esto para poder informar a los médicos para que desescalen esa antibioterapia y puedan evitar la aparición de una patología renal. Y estos cristales, por ejemplo, los de oxalato cálcico monohidratado, cuando crecen, lo que se convierten es en esto. Es un cálculo, por ejemplo, de tipo vesical en la vejiga, que sabéis que eso pues, es bastante doloroso y al final hay que operar al paciente para poder sacar el cálculo. También un elemento que nos podemos encontrar son los cilindros, ¿de acuerdo? Se llaman cilindros porque tienen forma cilíndrica. Son conglomerados proteicos que se forman en los túbulos distales y colectores. Entonces, al final, la proteína, como se va agrupando, se va conglomerando en esas estructuras, va a adquirir la forma de ese túbulo, con lo cual es normal que tengan esa forma cilíndrica. Además, aparecen en orinas concentradas, que es donde se acumula y donde se generan las estructuras, y lo importante es identificar el tipo, porque según el tipo tienen diferentes características fisiopatológicas. Aquí vemos los ejemplos que no son patológicos de por sí, son cilindros que pueden aparecer en pacientes normales. El cilindro hialino, que se llama así porque es como muy lábil, como que no se ve mucho, pues puede aparecer en un paciente que ha tenido ejercicio intenso. Igual que los cilindros granulosos, que tienen adosados, digamos, cristales o algunas estructuras que le dan esa rugosidad. Pero luego nos podemos encontrar cilindros patológicos. Por ejemplo, los cilindros céreos, como este de aquí, céreo, porque parece que es una cera, se ve mucho mejor, tiene una estructura muy clara, a veces se rompe, y esto es muy característico de la enfermedad renal crónica. Si tú ves esto en un paciente, sabes que ese paciente está desarrollando una enfermedad renal crónica, con lo cual tienes que avisar al nefrólogo para que le pueda evaluar. También podemos encontrarnos cilindros eritrocitarios que aparecen en la hematuria glomerular. Al final son hematíes que han salido a túbulos distales, es decir, normalmente hay un problema a nivel del túbulo o más probablemente en el glomérulo, y se han agrupado formando un cilindro. Y lo mismo con leucocitos. Estos cilindros leucocitarios, como este de aquí, que se ve perfectamente la forma y las células adosadas, se originan en casos de pielonefritis aguda, que es una infección a nivel intrarrenal, a nivel de todo lo que es la estructura anatómica renal. Y vistos un poco todos los elementos formes, el análisis microscópico, el análisis químico de la orina, pues vamos a volver al caso. Teníamos una paciente de 17 años que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha. Le hacen un análisis de orina. La orina tiene un color rojizo y lo que vemos es proteínas muy elevadas, bueno, bastante elevadas. Y vemos la hemoglobina también bastante elevada. Y unos hematíes que tienen una forma peculiar. ¿Qué puede ser eso? Bueno, los hematíes que estamos encontrando aquí son hematíes dismórficos, que seguro que cuando visteis la diapositiva alguno ya lo sospechó. Entonces, en este caso,
viendo la historia clínica, a esta paciente se le haría más pruebas, pero esta paciente, a priori, lo que tiene es una hematuria glomerular, porque hemos dicho que estos hematíes dismórficos aparecen cuando hay un daño glomerular, que cuadra con la proteína elevada, se daña el glomérulo, pasa proteínas y pasan hematíes a la orina, y luego hay que ver cuál es la causa principal. En este caso, al valorar más a la paciente, se dio que esta paciente lo que podía tener era una nefropatía por IgA. Y vamos a valorar en qué consiste esta patología. Bueno, esta es la cápsula de Bowman, donde están los glomérulos, los capilares glomerulares, y donde está el mesangio, que es la estructura que soporta estos capilares glomerulares. ¿De acuerdo? Pues bien, en esta nefropatía por IgA, que es un caso de síndrome nefrítico, lo que tenemos son unos complejos de anticuerpos. En esta paciente hay unos anticuerpos IgA tipo 1, que forman un complejo con anticuerpos IgG, y este complejo se deposita en el mesangio, es decir, en toda esta estructura que rodea al glomérulo. Esto va a activar vías inflamatorias, como la vía alternativa del complemento, y lo que va a producir es un daño glomerular porque se producen sustancias inflamatorias como las citoquinas, y se producen el acercamiento de macrófagos. Esto va a dañar lo que son las estructuras glomerulares y va a hacer que pasen tanto hematíes como proteínas. Pasan a la orina, como veis aquí, y produce una hematuria, como la que tenía la paciente. Aquí os he dejado 3 patrones que nos podemos encontrar fácilmente en la orina. Síndrome nefrítico, que es el que acabamos de ver, donde vemos ese aspecto de color rojizo en la orina, la densidad está alta, las proteínas están elevadas y se pueden encontrar hematíes dismórficos e incluso cilindros de eritrocitos como los que os enseñé antes. En una infección urinaria, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? El aspecto suele ser turbio debido a esos leucocitos que aparecen en la orina. Y lo más característico son los leucocitos positivos y en ocasiones, aunque ya hemos visto que no siempre, los nitritos positivos. Por último, otra patología que se parece mucho en nombre al síndrome nefrítico, pero se llama síndrome nefrótico y no tiene nada que ver, podemos encontrar un aspecto espumoso, una densidad alta, unas proteínas muy elevadas y en ocasiones cilindros grasos que son difíciles de ver y que no os he enseñado ninguna imagen. Pero aquí sí que es importante que sepáis las diferencias entre los dos, porque además esto es un concepto que se ha preguntado mucho en el FIR. ¿De acuerdo? El síndrome nefrítico es el ejemplo que acabamos de ver. Hay un colapso de la luz capilar, hay una destrucción de esos capilares que hace que pase las proteínas, por eso se encuentra proteinuria leve, se puede producir oliguria, paciente orina menos cantidad, se produce hematuria porque pasan esos hematíes a la orina y aparte se puede producir hipertensión y edema leve por el daño a nivel renal. En cambio, en el síndrome nefrótico, aquí tiene otras características fisiopatológicas. Lo que tenemos es un aumento de la permeabilidad capilar glomerular, ¿de acuerdo? A proteínas plasmáticas, es decir, pasan muchas más proteínas plasmáticas a la orina. ¿Y eso qué va a conseguir? Pues que tengamos unas proteínas en orina muy elevadas, una proteinuria muy marcada. Además, el paciente va a tener un edema importante con hipoalbuminemia. ¿Por qué tiene hipoalbuminemia? Pues porque las proteínas, entre ellas albúmina, que es la mayoritaria, han pasado a la orina. Al tener la albúmina baja, ¿qué va a hacer el agua de los capilares, de las venas, de las arterias? Pasar a otros espacios, con lo cual el paciente se hincha. Tiene un edema, por ejemplo, a nivel abdominal. También va a encontrarse dislipemia y lipiduria. ¿Y esto por qué es? Pues principalmente porque los lípidos también pasan a la orina. Vas a encontrarte lípidos en orina y por eso te encuentras estos cilindros grasos que también son característicos y patognomónicos de la enfermedad. De acuerdo, pues esta ha sido la presentación. Voy a borrar aquí esto. Muchas gracias. Ya me presenté al principio, pero soy Fernando Calvo, trabajo en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Aquí tenéis mi mail por si tenéis alguna duda y nada, os animo a participar, a presentaros a FIRCOV, a presentaros al FIR y prepararos en esta oposición que es dura, es larga, hay que estudiar mucho, pero el resultado merece mucho la pena porque, como veis, tiene unas aplicaciones clínicas en las que ayudas mucho a los pacientes y puedes aportar tu granito de arena en el proceso asistencial en los hospitales. Así que nada, encantado y nada, mucho ánimo con el FIR. Chao.